En ese momento, cuando el vaso rozó mis labios, sentí una sensación extraña recorrer todo mi cuerpo, una especie de escalofrío frío que parecía avisar que algo estaba terriblemente mal. Miré rápidamente a Bianca, mi hija, y noté una sonrisa extraña, casi mal disimulada, en sus labios cuidadosamente pintados. Algo en sus ojos brillaba con una ansiedad que nunca había visto antes, y fue entonces cuando me di cuenta. Esa cena no era lo que ella había prometido. No había homenajes, no había cariño. Había algo oculto, sombrío, esperando para atacarme. Sentí mis manos temblar discretamente y percibí, por primera vez, cuánto se había alejado de mí mi propia hija. Mi mirada recorrió lentamente la mesa, observando a Enrique, mi yerno, que parecía ansioso, más nervioso que nunca, jugando con una servilleta entre los dedos inquietos. Lanzaba miradas rápidas y aprensivas a la cámara discretamente colocada entre los floreros decorativos, oculta de manera casi perfecta. Por un instante, sentí el corazón apretarse con una mezcla de confusión e indignación. ¿Cómo habían llegado a este punto? ¿Qué planeaban hacer conmigo aquella noche? Respiré hondo, tratando de controlar mi respiración acelerada, y en una decisión rápida, intercambié mi vaso discretamente con el de Enrique, con la esperanza de ver qué sucedería a continuación, mientras mi pecho latía con fuerza, inundado de rabia, tristeza y, sobre todo, un profundo sentimiento de traición. Los minutos siguientes parecieron una eternidad. Enrique intentó mantener la compostura, pero pronto comenzó a perder el enfoque. Su habla se volvió arrastrada, los parpadeos lentos, la mirada perdida. Intentaba reírse de los chistes forzados que su propia esposa contaba, pero apenas lograba sostener la barbilla. Bianca, al principio confusa, empezó a mirar a su marido con una mezcla de irritación y pavor, y vi cuando ella echó un vistazo furtivo al vaso, ese que ella creía que yo había bebido. Sus ojos se abrieron de par en par por una fracción de segundo, pero pronto desvió la mirada, fingiendo que nada ocurría. Yo no dije una palabra, solo observé, porque a veces el silencio es la única respuesta que un traidor merece. Enrique, entonces, resbaló ligeramente en la silla, casi derribando el plato con salmón y verduras que apenas había probado. Bianca disimuló, pidió permiso a todos y lo condujo hacia la habitación, apoyándolo por los hombros como si él hubiera bebido demasiado. En la sala, los pocos invitados, dos parejas amigas suyas que apenas me saludaron, rieron discretamente, atribuyendo todo aquello al vino fuerte. Yo seguí sentada, con la servilleta doblada sobre el regazo y la columna erguida, como aprendí desde niña. En mi mente, los hechos encajaban con una claridad brutal. Mi hija quería humillarme, grabarme confundida, desorientada, para usar eso en mi contra. Y aquello no era solo una traición, era un intento de borrarme. No era la primera vez que Bianca me hería, pero sí, sin duda, la más cruel. Durante años, ella cultivó una imagen impecable ante el mundo. Esposa de empresario, madre entregada, ama de casa elegante. Pero la verdad es que esa fachada la sostenía yo. Fui yo quien pagó cada reforma de esa casa, quien cubrió los sueldos atrasados de la empresa quebrada de Enrique, quien financió el costoso colegio de mi nieta. Nunca exigí nada. Nunca pedí reconocimiento. Pero en aquel instante, al ver el teatro que había montado para destruirme, comprendí la magnitud de la ingratitud que yo había alimentado, y una rabia fría comenzó a crecer dentro de mí. No la rabia que grita, sino la que paraliza, la que prepara el terreno para la decisión definitiva. Cuando Bianca regresó a la sala, sin su esposo, fingió que nada había pasado. Sonrió a los invitados, brindó con champán y habló de trivialidades. Me trataba como si fuera una reliquia decorativa, una presencia tolerada por conveniencia, pero por dentro, yo sabía que ella estaba desesperada. El plan había fallado, y mientras ella hablaba de un posible crucero que quería hacer en el verano europeo, yo repasaba mentalmente todas las transferencias que había realizado en los últimos meses. Sabía exactamente dónde estaba cada centavo del fondo que sostenía esa vida de apariencias. Y allí mismo,
con la copa en mano y la sangre aún hirviendo, decidí. Todo aquello iba a terminar. Esa misma noche, esperé hasta el final de la cena. No levanté escándalo, no cambié el tono de voz, ni dejé traslucir el más mínimo resentimiento. Saludé a los invitados con cortesía. Acepté el café ofrecido por Bianca e incluso elogié el postre, como si nada hubiera sucedido. Pero, por dentro, cada gesto mío ya estaba calculado. Quería que ella creyera que había ganado, que yo ignoraba lo que pasaba. Quería que se relajara, que bajara la guardia, para que el golpe que vendría después fuese aún más certero. Al despedirme, abracé a mi nieta Sofía con ternura. Ella fue la única que pareció genuinamente feliz con mi presencia esa noche, y fue en el brillo confuso de sus ojos donde encontré fuerzas para seguir adelante con lo que debía hacer. Llegué a casa, me quité los zapatos en la entrada y fui directo al dormitorio. Abrí el cajón donde guardaba los documentos de mi jubilación y los extractos del fondo que yo misma había creado para sostener a Bianca y Enrique. Era un sistema estructurado que mantenía desde hace años con disciplina. Cada importe destinado al colegio de mi nieta, a las cuotas de la casa, a las cuentas de su tarjeta de crédito. Yo era el pilar invisible de esa familia, y fue precisamente por eso que quisieron borrarme. Pasé toda la madrugada reevaluando cláusulas, accediendo a las plataformas bancarias, enviando notificaciones y cancelaciones. Uno a uno, los pagos programados fueron suspendidos, y al final de todo, hice clic en cerrar fondo. Fue simbólico, como si por fin hubiese cerrado la puerta que Bianca había estado usando para destruirme en silencio. A la mañana siguiente, el teléfono no dejaba de vibrar. Primero, mensajes del colegio de Sofía, informando la falta de pago de la mensualidad. Luego, notificaciones de la inmobiliaria sobre el retraso en el condominio. Y entonces llegaron las llamadas de la misma Bianca, una tras otra, sin pausa. Yo no atendí. No porque quisiera provocarla, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, entendí que mi silencio era mi escudo. Dejé que ella sintiera el peso de la inestabilidad, del vacío, de la falta de control, porque era exactamente eso lo que ella intentó causar en mí la noche anterior. Pero ahora, era ella quien debía lidiar con las consecuencias. Al final de la tarde, apareció en mi puerta. Tenía los ojos hinchados, el maquillaje corrido y una expresión de incredulidad en el rostro. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿El colegio de Sofía? ¿La tarjeta? ¿La casa? ¿Lo cortaste todo?» La escuché en silencio un rato. Temblaba, pero aún así trataba de mantener una postura arrogante, como si todo aquello fuera un malentendido, como si su mundo de apariencias aún siguiera en pie. Y entonces hablé, con calma, sin alzar la voz. «Intentaste borrarme, Bianca. Intentaste hacer creer al mundo que estaba perdiendo la lucidez, pero te olvidaste de una cosa. Quien sostenía todo eso era precisamente quien querías silenciar». El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Bianca retrocedió un paso, como si hubiese recibido una bofetada invisible. No respondió nada. Solo me miró con mezcla de rabia y vergüenza. Vi en sus ojos que, en ese instante, la máscara comenzaba a caer. El pánico genuino brotaba bajo el barniz. La mujer altiva, segura, acostumbrada a controlar todo con encanto y manipulación, de repente parecía pequeña, casi infantil, ante la realidad que ella misma ayudó a construir. Abrió la boca para decir algo, pero desistió. Se dio la vuelta y salió apresurada, tropezando con sus propios pasos, como si huyera de un espejo que finalmente mostraba quién era. En los 2 días siguientes, los mensajes cambiaron de tono. Pasaron de la indignación al victimismo, y luego a la súplica. Enrique también envió audios, diciendo que no sabía de nada, y que yo estaba siendo injusta. Escuché uno de ellos, solo para asegurarme de que él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Su voz arrastrada, las palabras confusas. Todavía estaba bajo el efecto de lo que le habían puesto en la bebida. Y fue entonces cuando tuve la certeza absoluta. No solo lo planearon juntos, sino que contaban con mi sumisión para seguir viviendo a costa de mi sacrificio. Pero el juego dio la vuelta, y con cada mensaje que ignoraba,
Sentía algo dentro de mí reorganizarse, como si, finalmente, mi vida volviera a mis manos. A la mañana del tercer día, recibí una visita inesperada. Era Sofía. Llegó sola, con una mochila al hombro y los ojos rojos de tanto llorar. «Abuela, ¿puedo quedarme un tiempo contigo?», preguntó, casi susurrando, como si tuviera miedo de ser rechazada también. No pregunté nada. Simplemente abrí la puerta y la abracé. Fue un gesto sencillo, pero en ese instante fue como si todo el peso de esa guerra familiar se resquebrajara. Sofía siempre fue sensible, más observadora de lo que sus padres imaginaban, y por la manera en que me miró, entendí que ella sabía. Sabía más de lo que decía. Quizá había escuchado algo. Quizá había visto demasiado. Nos sentamos en la cocina, como hacíamos cuando ella era pequeña. Preparé café, puse pan en la mesa y ella comió en silencio, despacio. Luego alzó la mirada y dijo: «Pensé que de verdad te estabas volviendo loca», hasta que escuché la conversación de ellos después de la cena. Mamá se reía. Dijo que te trabarías al hablar, que parecerías senil y que todo estaría grabado. Papá guardó silencio, pero no lo impidió. Mi corazón se apretó con eso, pero no lloré. El dolor ya se había secado. Lo que quedaba ahora era la confirmación de algo que ya sabía, pero que dolía escuchar en la voz de una nieta que estaba perdiendo el respeto por sus propios padres. Abracé a Sofía de nuevo, y en ese instante, sin decir nada, prometí que ella nunca más sería usada como escudo por nadie. En los días que siguieron, Bianca enloqueció. Llamaba sin cesar, enviaba mensajes, mandaba recados a través de conocidos en común, como si quisiera revertir lo irreversible. Llegó a acusarme de manipular a Sofía, de sembrar intrigas y destruir su familia. La ironía casi me hizo reír. Durante años, fui yo el pilar invisible que sostenía cada muro de esa casa, y bastó con que yo me saliera de escena para que todo se viniera abajo. La verdad es que ella nunca construyó nada sólido. Vivía en un castillo de cristal sostenido por mi sacrificio, y ahora, al ver los fragmentos esparcirse, intentaba desesperadamente culpar a alguien, a cualquiera, menos a sí misma. Enrique, por su parte, desapareció varios días. Decían que estaba intentando vender el coche, que había huido con la tarjeta corporativa de la empresa e incluso que había considerado vender un tramo de su alianza de matrimonio. No dudé de nada. Siempre fue débil, dependiente, el tipo de hombre que se esconde tras la pose mientras otra persona paga la cuenta. Sabía que su caída no sería solo financiera, era una pérdida de reputación, de imagen, de control. Estaban acostumbrados a vivir en un mundo donde la apariencia lo era todo, pero ahora, el telón se había levantado, y no había nadie más para sostenerlos en lo alto. La tercera noche, mientras veíamos una película antigua en la sala, Sofía se volvió hacia mí y preguntó en voz baja: «Abuela, ¿por qué nunca dijiste nada antes? Sobre el dinero, sobre cuánto ayudabas a mamá». Pensé unos segundos antes de responder, porque creía que el amor era eso. Ayudar sin exigir, estar presente incluso cuando te dejan de lado. Pero ahora he entendido que eso no es amor, es silencio impuesto. Ella quedó en silencio, mirando la televisión sin prestar atención. Luego apoyó la cabeza en mi hombro y se quedó allí, respirando hondo. Quizá estaba asimilando todo. Quizá estaba cansada de ver tantas mentiras desfilar de golpe. Fue esa misma noche cuando la escuché llorar sola en su habitación. No lloré con ella, no invadí su espacio, no le di consejos prefabricados. Simplemente me senté en el sillón del pasillo, esperando, porque sabía que ese dolor era el inicio de un cambio. Estaba perdiendo la infancia idealizada, la imagen de la madre perfecta, de la familia envidiada en redes sociales, pero también estaba ganando algo que pocos consiguen tan pronto: la verdad. Y aunque doliera, la verdad era el único cimiento que todavía podía ofrecerle. Un lugar donde construir algo real, lejos de las máscaras que aprendió demasiado pronto a usar. Al día siguiente, Bianca volvió a presentarse. Esta vez, sola. Estaba abatida, con ojeras marcadas y la ropa arrugada. Entró sin pedir permiso,
como siempre hacía, como si la casa aún le perteneciera de alguna manera. Sofía estaba en la ducha, así que quedamos a solas en la cocina. No dijo, buenos días. No preguntó cómo estaba. Se sentó a la mesa y fue directa al grano. No tenías que haber hecho eso, mamá. No de esa manera. Podríamos haber hablado. Respiré hondo, intentando no dejar que la indignación me invadiera. Tuviste años para hablar, Bianca. Tuviste 1000 oportunidades de verme como persona, no como cajero automático. Ella mordió el labio inferior, como si fuera a decir algo, pero se contuvo. Quizá porque, en el fondo, sabía que ya no había nada que justificar. Tras unos minutos de silencio, intentó otra táctica. Lloró. Las lágrimas fueron sinceras, o al menos lo parecían. Estaba desesperada, madre. La empresa de Enrique está hundida. El colegio de Sofía iba a expulsarla. No sabía qué hacer. Solo quería asegurar nuestro futuro. La miré sin apartar la vista. ¿Asegurar el futuro? ¿A costa de mi cordura? ¿Drogándome para entregarte mi CPF en bandeja? Si ese es tu concepto de asegurar el futuro, entonces nunca entendiste nada de lo que te enseñé. Lloró más fuerte, dijo que me amaba, que todo fue un error, que estaba arrepentida, pero no me conmoví, porque el amor que se traduce en trampa no merece ese nombre. Se quedó allí más de una hora, intentando retroceder el reloj a un tiempo imposible. Invocó recuerdos de la infancia, de las navidades que pasamos juntas, de los cumpleaños en que hice pasteles con la mano lastimada solo para verla sonreír. Trató de arrastrarme de vuelta a ese lugar donde el afecto era excusa para el abuso emocional. Pero no funcionó. Escuché todo con atención. Sí, porque no niego el pasado, pero tampoco olvido el presente. Y el presente dolía. Lo que intentó hacerme esa noche era una línea que jamás debía cruzarse, y la cruzó con gusto, con planificación, con cámara encendida. Eso no fue un error, fue una elección. Antes de marcharse, dijo algo que me heló por dentro. Vas a terminar sola, madre. Todo ese orgullo te aislará. La miré con firmeza. Prefiero la soledad con dignidad a estar rodeada de gente que me ama con veneno. Abrió los ojos de par en par, sorprendida con mi respuesta. Quizá porque estaba tan acostumbrada a verme callada y sumisa. Se levantó de un brinco, agarró su bolso y salió dando un portazo. Sofía, que había oído todo desde el pasillo, no dijo palabra. Solo se acercó, puso su mano en la mía y se quedó allí. Ninguna de las dos lloró. Era como si, en ese instante, comenzara a edificarse un nuevo hogar, uno donde la verdad tenía más espacio que el miedo. En los días siguientes, su mundo siguió desmoronándose. El coche de Enrique fue embargado por una deuda bancaria. El colegio de Sofía suspendió su matrícula por falta de pago, y la casa entró en proceso judicial por impago de la comunidad. No fue necesario mover un dedo. La verdad es que solo dejé de sostener las riendas, y el resto se derrumbó solo. Las máscaras caían una tras otra, y la imagen del matrimonio perfecto, que tanto cultivaron en redes sociales, se disolvía ante los ojos de todos. Conocidos comenzaron a comentar. Amigos desaparecieron, y lo que antes era ostentación se convirtió en un silencio bochornoso. Sofía me preguntó una tarde si creía que su madre podía cambiar. No respondí de inmediato. Miré por la ventana, donde el cielo comenzaba a nublarse, y solo dije, todo el mundo puede cambiar, hija, pero para eso primero debe admitir quién es realmente. Ella quedó pensativa, como si quisiera creer en la posibilidad. Lo entendí. Al fin y al cabo, es su madre. Por más que estuviera decepcionada, aún había en ella una parte que quería aferrarse a la esperanza de un nuevo comienzo. Y yo no quería aniquilar eso. Solo quería que aprendiera a protegerse, a saber cuándo confiar, y sobre todo, cuándo alejarse. La semana siguiente recibí una carta, escrita a mano, con la caligrafía apresurada de quien ya no sabe cómo pedir perdón. Era de Enrique. Decía que nunca tuvo intención de hacerme daño, que solo cedió a la presión de Bianca porque estaba desesperado y sin salida. Afirmaba que el plan era solo asustar, que jamás imaginó que lo notaría. Lo más absurdo fue cuando escribió, «Usted siempre fue muy fuerte,
Pensé que resistiría. Me quedé mirando esas palabras un rato, entre incrédula y asqueada. La fortaleza que mencionaba era la misma que intentó usar contra mí, como si mi capacidad de resistir justificara que me hirieran. Rompí la carta sin responder. Ese mismo día, Sofía me ayudó a reorganizar los armarios de la despensa. Era una forma de ocupar la mente, de poner la casa en orden, pero sabía que había algo más detrás, un deseo de pertenencia, de echar raíces en un lugar donde se sentía segura. Mientras doblábamos paños de cocina y ordenábamos los recipientes por tamaño, ella dijo: «No quiero volver allí, abuela. Aunque mamá cambie, aquí respiro». Eso me caló hondo. Ninguna nieta debería decir eso de su propia casa. Pero, al mismo tiempo, me hizo sentir que tenía razón en todo lo que hice. No solo me salvé a mí misma. Rescaté a Sofía de un entorno donde el afecto se manejaba como moneda. Comenzamos una nueva rutina, solo nosotras dos. Desayunos en la terraza, tardes de lectura, idas al mercado con lista en mano y tiempo para conversar. Sofía empezó a ayudarme con pequeñas tareas. A veces fregaba los platos, otras barría el patio. Y, por primera vez, percibí en ella un tipo de paz que nunca había visto cuando vivía con sus padres. Era como si, lejos de las exigencias y las apariencias, finalmente estuviera descubriendo quién era. Poco a poco, volvió a sonreír sin culpa, a dormir mejor, a estudiar con ganas. Ya no era solo una huida, era un renacer. Y para mí, eso valía más que cualquier perdón que Bianca pudiera intentar arrancarme con lágrimas falsas. A pesar de la calma, sabía que en algún momento el mundo exterior intentaría irrumpir de nuevo. Y sucedió una tarde de domingo, cuando una mujer, una agente inmobiliaria conocida de Enrique, apareció en mi puerta. Dijo que estaban considerando vender la casa para saldar las deudas y preguntó, de manera sutil, si no podría reconsiderar ayudar con la parte legal de la documentación, ya que todo estaba a mi nombre. Agradecí la visita, pero fui tajante. Díganles que ya son adultos, y que los adultos aprenden de las decisiones que toman. La mujer se marchó con vergüenza, murmurando algo sobre familiares difíciles. Cerré la puerta con firmeza, no por rabia, sino por respeto. Por primera vez, el respeto era para mí. Esa noche, mientras lavaba las tazas del té que tomamos juntas, noté a Sofía observándome en silencio. «Estás diferente, abuela», dijo, con una media sonrisa. Pregunté si se refería a mi forma de hablar, al peinado, a la ropa. «No, por dentro. Estás más ligera». Eso me conmovió más de lo que admitiría, porque, en efecto, algo en mí había cambiado. Pasé toda la vida creyendo que amar era soportar, callar, dar sin límite. Pero ahora entendía que el amor que se da con la garganta apretada y el estómago revuelto no es amor, es miedo. Y el miedo no construye lazos, construye prisiones. Y yo ya no quería vivir encerrada en la cárcel dorada de culpa que Bianca me obligó a habitar. La semana siguiente, Bianca envió un regalo, una caja con una bufanda cara, una nota escrita a mano y una foto nuestra antigua pegada con cinta en el reverso. En la nota decía que extrañaba nuestra conexión y que esperaba empezar de cero. Leí todo. Doblé la carta con cuidado y la guardé en el fondo del cajón. No por rencor, sino porque perdonar no es olvidar. Y un nuevo comienzo solo es posible con un arrepentimiento verdadero y acciones que lo demuestren. Hasta ese momento, lo único que Bianca había hecho era intentar volver al confort de la antigua dinámica, donde yo cedía y ella fingía gratitud. Pero ahora el juego era otro, y quien marcaba las reglas era quien aprendió, de la forma más dura, a valorarse. Unos días después, me citaron en el colegio para una reunión con la nueva coordinadora pedagógica. Sofía quería intentar obtener una beca, y como ahora vivía conmigo, era necesario actualizar los datos de residencia y responsable financiero. Me senté en la silla de la secretaría y por primera vez firmé como responsable legal de ella. El bolígrafo pesó en mi mano, no por duda, sino por su simbolismo. No solo asumía un papel formal,
Asumía la responsabilidad emocional de reconstruir la vida de una niña que su propia familia intentó moldear con mentiras. Cuando salimos de la escuela, Sofía me abrazó en medio de la acera. Gracias por no rendirte conmigo, abuela. Y entendí que, pese a todo, aún quedaba belleza en lo que había sobrevivido. De regreso a casa, pasamos por un puesto de revistas. Sofía tomó una revista cualquiera, hojeó unos minutos y luego me mostró un artículo sobre familias que se levantaron tras traiciones internas. Mira esto. Parece con nosotros. Sonreí en voz baja, no por el contenido, sino por la percepción suya. En pocos meses, esa adolescente que antes hablaba de maquillaje e influencers, ahora reflexionaba sobre lazos afectivos, confianza y reconstrucción. El dolor había madurado a Sofía de una manera que ninguna escuela o terapia habría logrado. Y eso me partía el corazón y me llenaba de orgullo al mismo tiempo, porque sabía que ella merecía aprenderlo con amor, no con abandono. Pero al menos ahora, tenía un lugar donde apoyarse. El tiempo transcurrió con una extraña mezcla de calma y vigilancia. Cada día era una prueba. ¿Hasta dónde podía mantener mi decisión sin resbalar en la antigua culpa? ¿Cuánto era capaz de sostener mis límites frente a una hija que siempre supo exactamente dónde apretar para hacerme ceder? En algunos momentos, confieso, la duda venía. Recuerdos de Bianca niña, de los cumpleaños sencillos que preparaba sola, de las veces que lloraba en mi regazo por miedo a la oscuridad. En esos instantes, mi impulso era llamar, preguntar si estaba bien, pero no llamaba. Porque el amor sin límites se convierte en chantaje. Y ya había sido chantajeada demasiado con los recuerdos del pasado. Fue en una tarde gris que recibí la noticia. Enrique había abandonado el país. Había huido de las deudas, según un conocido. Bianca no comentó nada, ni envió mensaje. Simplemente publicó en las redes una foto con un pie de foto vago sobre nuevos comienzos. Era típico de ella. Convertir la tragedia en espectáculo. La diferencia es que ahora yo ya no era parte del público. Sofía vio la publicación, bufó y me la mostró. ¿Cómo lo logra?, preguntó. Solo encogí los hombros. Algunas personas prefieren la mentira porque enfrentar la verdad les duele más de lo que soportan. Ella asintió, pero la mirada era de quien aún busca comprender. Y sabía que lo haría. Con el tiempo, con sus propios pasos. Una noche, veíamos un documental sobre mujeres que rehacían su vida después de los 60. Sofía me miró con los ojos húmedos y dijo, «Deberías contar tu historia, abuela. Hay mucha gente viviendo lo mismo que tú, pero en silencio». Guardé silencio un instante, no por falta de palabras, sino porque nunca lo había visto como una historia. Para mí, era solo la vida, con todos los cortes y cicatrices que trae. Pero quizás tenía razón. Tal vez compartirlo ayudaría a otras mujeres a entender que la sumisión no es sinónimo de amor, que el silencio no equivale al respeto. Respiré hondo y respondí, algún día, quizá. Por ahora, todavía estoy viviendo el final de esta historia. Fue esa misma semana cuando me encontré con una amiga antigua, Marina, con quien trabajé casi 20 años. Me reconoció en el mercado, se acercó con los ojos brillantes y dijo, «Te veo diferente, Marta. Más firme, más tú». Eso me conmovió de una forma difícil de explicar. Conversamos unos minutos, intercambiamos teléfonos, y después de que ella se marchó, me di cuenta de que hacía tiempo que nadie me veía así, como alguien completo. Porque cuando uno vive siendo la sombra en la vida de los demás, acaba creyendo que solo sirve para eso. Pero en ese momento, comprendí que había vuelto, y no por venganza, sino por justicia. Mi propia justicia. Sofía empezó a asistir a sesiones de orientación vocacional en la escuela. Quería entender mejor quién era, qué le gustaba, qué camino seguir. Yo la animaba, pero sin presionarla. Aprendí, tarde, que el amor que ahoga también destruye, incluso cuando nace de un lugar de celo. Un día, llegó entusiasmada diciendo que quería estudiar psicología, para ayudar a gente que cree que no tiene salida, como usted creía. Eso me desarmó por dentro, porque era verdad. Durante mucho tiempo, realmente creí que no había escapatoria,
que lo máximo que podía hacer era resistir en silencio. Y si hoy ella veía en mí un ejemplo de superación, era señal de que algo en esta historia torcida había salido bien. Un sábado por la tarde, mientras doblábamos ropa recién lavada, me preguntó si creía que Bianca algún día entendería el daño que causó. La pregunta quedó flotando en el aire, entre las sábanas limpias y el olor a suavizante. Respondí con honestidad: no lo sé, cariño. A veces, uno cae en cuenta cuando ya no queda nadie aplaudiendo al lado. Sofía se quedó callada, mirando al suelo, pero luego levantó la vista y dijo: aún así, quisiera perdonar, porque llevar esto es demasiado pesado. Sentí orgullo. Estaba aprendiendo lo que yo tardé toda una vida en entender, que el perdón es un regalo que uno se hace a sí mismo, no al otro. Poco tiempo después, Bianca intentó ponerse en contacto de nuevo. Envió un mensaje diciendo que quería solo conversar. No respondí de inmediato. Mostré el mensaje a Sofía y le pregunté qué opinaba. Pensó un poco y dijo: tal vez sea solo otra maniobra de control, pero tal vez sea un comienzo. Eso me hizo reflexionar. No sobre reanudar lazos, sino sobre lo que aún necesitaba decirse. Decidí que sí. Bianca merecía oír lo que nunca tuve valor de decirle, pero sería a mi ritmo, en mi espacio y, sobre todo, en mis condiciones. Ya no me sentaría en su mesa para ser humillada. Si realmente quería conversar, tendría que venir limpia. Quedé para vernos en un café, en un lugar público y neutral, donde nadie tuviera ventaja emocional. Llegué temprano, como siempre en mi vida, y esperé. Bianca apareció 20 minutos después, tarde, con esas mismas gafas de sol carísimas que siempre usaba para protegerse del mundo. Se sentó frente a mí y se quitó los cristales despacio. Por primera vez en mucho tiempo, vi su rostro sin filtro, abatido, cansado, envejecido. Empezó a hablar en voz baja, con titubeos. Dijo que no sabía por dónde empezar, que le daba vergüenza. Yo solo la escuché. No era momento de atacar. Era momento de ver hasta dónde podía llegar sin mentir. Habló de miedo. Miedo a perderlo todo, a no ser suficiente, a decepcionar. Dijo que creía que, si yo parecía incapaz, el mundo sentiría más compasión por ella. Fue una estupidez, mamá. Lo sé, pero estaba desesperada. Por un instante, vi en ella un fragmento de la niña que un día confió en mí, que corría a mi regazo con fiebre y miedo a los truenos. Pero pronto llegaron las justificaciones, los intentos de atenuar lo que ella y Enrique habían planeado. No era para tanto, solo queríamos protegerte de ti misma. Fue entonces cuando la interrumpí, por primera vez en mucho tiempo, sin vacilar. No, querían anularme, y eso no tiene otro nombre. El silencio que siguió fue duro. Lloró, sin disimulo, y esta vez creí en sus lágrimas, pero no la abracé, ni le dije que todo estaría bien, porque no lo estaba. Expliqué, con la calma de quien ya no necesita demostrar nada, que perdonar no es olvidar, y que la confianza no se reconstruye con discursos. Vas a tener que convivir con lo que hiciste, Bianca. Y yo también. Pero eso no significa que tengamos que volver al mismo lugar. Asintió, secándose el rostro con una servilleta. No había más que decir. Se levantó, me dio las gracias por haber ido, y se fue. Yo me quedé. Terminé mi café en silencio. Por primera vez, ese silencio era mío, no una imposición. Esa noche no conté todo a Sofía. Solo le dije que me había encontrado con su madre, que habíamos conversado, y que tal vez fuese el comienzo de algo distinto, o simplemente el final que debía suceder con dignidad. Ella no insistió. Me miró con esa madurez que había ganado en los últimos meses y dijo: si estás en paz, entonces está bien. Y yo lo estaba. No era la paz de cuento de hadas, con música de fondo y abrazos eternos. Era una paz real, hecha de heridas que cicatrizaron torcidas, pero firmes. Por primera vez, me sentía dueña de mi propia historia. Ya no era personaje secundario en el relato de los demás. Al día siguiente, Sofía se levantó temprano, preparó el café y me esperó en la mesa con un sobre. Era un texto que había escrito para el colegio, con el tema
la persona que cambió mi vida. Lo abrí con cuidado, pensando que leería algo sobre una maestra, un autor favorito, quizás una amiga, pero allí, en letras firmes y emocionadas, hablaba de mí. Decía cómo le había enseñado que el coraje no es gritar, sino levantarse en silencio y decir basta, que el amor verdadero se construye con respeto, no con miedo, que quería ser como yo cuando creciera, alguien que sabe cuándo decir hasta aquí, incluso con el corazón hecho nudos. Terminé de leer con los ojos vidriosos, pero me contuve. Le besé la frente y dije solo, gracias por ver quién soy. Eso bastaba. Porque, al fin y al cabo, lo que más anhelé en la vida fue ser vista, no como proveedora ni como estorbo, sino como persona, alguien con límites, sentimientos, valor. Y ahora, después de todo lo que se había roto, allí había una niña que me veía como algo más que una cuenta bancaria o un deber. Sofía me daba esperanza. No de las románticas, sino de la esperanza que nace del suelo duro, tras la caída. Esa que dice, aún vale la pena seguir adelante. Con el paso de las semanas, Bianca mantuvo distancia. Envió 2 o 3 mensajes preguntando por Sofía, ofreciéndose a conversar con ella cuando estuviera lista. Pero Sofía aún no lo estaba. Y yo no la apresuré. Cada cosa tiene su tiempo. La herida era reciente, y la prisa solo serviría para encubrir lo que necesitaba digerirse. Poco a poco, recuperamos rituales sencillos: plantar hierbas en el patio, reorganizar fotos antiguas, planear un fin de semana solo para nosotras. Nada extraordinario, pero todo profundamente verdadero. Nunca había vivido algo tan pequeño y al mismo tiempo tan inmenso. Un domingo, mientras separábamos ropa para donar, Sofía encontró un vestido mío de los años 80, con hombreras exageradas y estampado llamativo. Se rió a carcajadas. Dijo que parecía actriz de telenovela y pidió probarlo. Cuando salió del cuarto desfilando por la sala con ese tejido moviéndose en su cuerpo, algo en mí se deshizo. Fue como si el tiempo retrocediera por un instante, pero esta vez sin dolor, solo ligereza. Le saqué una foto, sonriendo con ese vestido retro, y comprendí que, a pesar de todo, aún podía crear recuerdos hermosos. Incluso tras la decepción, el corte, la pérdida, quedaba espacio para la risa. Y eso vale más que cualquier reparación. Ese mismo día, recibí una llamada del colegio. Sofía había sido aceptada en un programa de intercambio cultural a fin de año. Cuando se lo conté, saltó de alegría. Me abrazó con fuerza y dijo, «Solo lo logré porque me diste paz». Esa frase resonó en mí. Durante tanto tiempo creí que estaba fallando como madre, como abuela, como mujer. Pero en ese instante entendí que, a veces, basta ofrecer un hogar genuino, aunque pequeño, aunque remendado, para que alguien florezca. Sofía era prueba viva de que, cuando te sacas de la sombra de otros, comienzas a crecer hacia arriba. En las semanas siguientes se preparó para el intercambio con una ilusión que no veía desde antes de todo el desastre. Investigaba sobre el país, probaba recetas típicas, practicaba frases en otro idioma frente al espejo. Y yo, a la distancia, la observaba en silencio con ese orgullo silencioso que solo las abuelas conocen. A veces pensaba en cómo habría sido todo si Bianca hubiera elegido distinto, pero no me ataba a eso. Lo que importaba era que Sofía había encontrado espacio para ser ella misma, sin ocultarse, sin fingir, y si parte de ese cimiento vino de mí, entonces mi misión ya estaba, en parte, cumplida. Una noche, mientras hacía la maleta, me preguntó, «Abuela, ¿y si mamá realmente te buscara sin excusas ni pretextos, perdonarías?» Guardé silencio unos segundos, sintiendo el peso de la pregunta. Luego respondí, «El perdón ya lo di, hija. Lo que no di fue el derecho a empezar de nuevo sin cambios». Sofía asintió, más sabia que muchas adultas, porque vio lo que es el amor manipulado, el cuidado envenenado, el afecto que exige un precio. Y ahora veía lo opuesto, el amor que acoge sin ahogar, que protege sin imponer. Eso recordaría.
Eso la nutriría al partir. La víspera del viaje, me entregó una carta. Dijo que la leyera solo después de embarcar. Esperé, obedecí. Al volver del aeropuerto, con el corazón apretado pero tranquilo, me senté en el sillón y abrí el sobre. Era una carta larga, escrita con cuidado. Sofía contaba todo lo que vivió a mi lado, las noches en que se sintió segura por primera vez en años, cómo le devolví la fe en los vínculos. Me mostraste que a los 70 se puede volver a empezar. Entonces yo puedo intentarlo a los 16, escribió. Lloré en silencio, sabiendo que algo había llegado a su fin, pero otra cosa mucho mayor comenzaba. En ese momento entendí que la historia que tanto me dolió contar, aunque solo fuera para mí misma, ahora vivía en otra persona. Sofía llevaba consigo las cicatrices, sí, pero también la cura. Y eso era lo importante. Ya no se trataba de Bianca, de Enrique, de justicia o castigo. Era plantar algo donde antes solo había miedo. Por primera vez cerré los ojos y agradecí, no por haber vencido, sino por haberme elegido. Tras años siendo el pilar de los demás, finalmente era suelo para mí misma. Y a partir de allí, todo lo que viniera sería elección, nunca más obligación. Con los días más silenciosos, aprendí a convivir conmigo misma. Redescubrí rituales pequeños, regar las plantas por la mañana, escuchar la radio mientras cocino, caminar despacio por la vereda. Nada extraordinario para quien lo ve desde afuera, pero para mí era liberación. Por primera vez, nadie me esperaba con exigencias, reproches ni chantajes emocionales. Solo yo y mi tiempo. A veces la soledad asomaba, es cierto, pero era diferente de la soledad que sentí años rodeada de gente que decía quererme, pero solo quería usarme. Ahora, cuando el vacío aparecía, lo miraba sin miedo. Sabía de dónde venía. Sabía que pasarías. Una tarde cualquiera abrí uno de los álbumes antiguos olvidados al fondo del armario. Allí había fotos mías y de Bianca, aún niña, con el cabello despeinado y una sonrisa de par en par. Pasé los dedos sobre las imágenes y dejé que la nostalgia fluyera. No la nostalgia de la hija que creció, sino de la niña que amé con todo lo que tenía. Aquella que corría hacia mí al tropezar, convencida de que un beso mío lo solucionaba todo. Dolió, porque esa parte de ella sigue viva en mí, y quizá nunca muera. Pero entendí que no podía vivir de los recuerdos de lo que fue, ignorando lo que se convirtió. Cerré el álbum con suavidad y lo guardé de nuevo en el armario, como quien también archiva una parte de lo irrecuperable. No con rencor, sino con aceptación, porque la memoria es valiosa, pero no puede ser cadena. Y yo ya me había encadenado demasiado al pasado intentando rescatar una relación que solo existía de mi lado. Aquella noche dormí temprano, el cuerpo cansado, el corazón en paz. Sentí, por fin, que estaba completa dentro de mí, sin remiendos impuestos por otros, sin excusas inventadas para justificar lo injustificable. Solo yo, como siempre fui, pero ahora verdaderamente libre para existir. 2 días después, Bianca escribió un mensaje más breve. Si algún día quieres hablar, aquí estoy. No respondí. No por desprecio, sino porque comprendí que ahora era ella quien debía aprender a esperar, a lidiar con la ausencia, la angustia, el tiempo, como yo aprendí durante años. Si algún día la conversación sucede, será con verdades, no con poses, y tal vez nunca ocurra. Y está bien, porque no toda historia necesita reconciliación para cerrarse. A veces basta dejar que la herida cicatrice, y que quien causó el dolor entienda, aunque tarde, el estrago que provocó. Empecé a escribir. No un libro, ni un diario repleto de adornos. Solo anotaciones sueltas, fragmentos de historia, memorias que dolían y que ansiaban salir al papel. Lo hice por mí, pero también por Sofía. Porque un día, cuando ella sea mayor, tal vez quiera comprender en profundidad todo lo vivido. Y cuando llegue ese momento, quiero que tenga acceso a la verdad, no a las versiones editadas que los adultos solemos inventar para protegernos. Escribo como quien limpia un viejo armario, quitando el polvo, revisando qué sirve, desechando lo que pesa.
Cada línea escrita es un paso más lejos de la culpa y más cerca de la dignidad. En uno de esos textos escribí una frase que me hizo detenerme. Tardé, pero volví a mí. Porque era eso. Bianca no me quitó la cordura, como intentó, pero durante años me arrancó la certeza de mi propio valor. Y cuando uno duda de sí mismo, cualquier forma de afecto se vuelve moneda peligrosa. Acepté migajas, citas falsas, sonrisas ensayadas, todo por miedo a quedarme sola. Pero ahora sé, la peor soledad es la que se siente al lado de quien debía protegerte. Y si tuve que llegar a los 70 para comprenderlo, qué bueno que llegué. Recibí una foto de Sofía en su nueva habitación durante el intercambio. En la imagen sonreía con los ojos. Detrás de ella, un pequeño mural con nuestras fotos y una nota escrita a mano. Nunca olvides quién eres. Lloré de nuevo. No de tristeza, sino de gratitud. Se llevaba consigo todo lo que construimos en esos meses difíciles. No solo recuerdos, sino principios, límites, dignidad. Comprendí que, sin querer, había roto un ciclo, que el dolor que soporté en silencio tantos años no fue en vano. Sofía caminaba más ligera porque alguien, un día, decidió no aceptar más migajas de un afecto disfrazado de deber. Volví a coser. Nada grande. Paños de cocina, fundas de almohada, cosas sencillas que ocupaban mis manos mientras mi mente descansaba. A veces, me sentaba en la terraza con la máquina puesta y pensaba en cuánto me había olvidado de mí misma. Las cosas que me gustaban, los sonidos que me calmaban, las texturas que me reconfortaban. Reaprender a vivir tras tanto silencio no es fácil, pero es posible. Cada puntada era también una forma de remendar mi propia historia, ahora con hilo nuevo, sin ocultar los puntos previos, pero sin repetir los mismos errores. Una tarde recibí la llamada de la antigua vecina de Bianca. Me contó, con cierto rubor, que la había visto llorando en la verja de la vieja casa, mirando hacia adentro como quien busca lo perdido. Parecía desorientada, Marta, como si no supiera a dónde ir. Agradecí la llamada y colgué sin comentar nada. Me quedé pensando en esa imagen, Bianca ante su propia ruina, tratando de entender dónde empezó todo a derrumbarse. Y en el fondo, deseé que fuera el comienzo de un cambio real, no por mí, sino por ella. Porque, a pesar de todo, ninguna madre quiere ver a su hija perdida, pero algunas aprendemos, de la manera más dura, que no se puede salvar a quien no quiere ser salvado. Volví a ordenar mis papeles a fines de esa semana. Encontré un viejo documento del fondo financiero que mantuve por años, ese que sostuvo la vida de Bianca y Enrique sin que nadie lo supiera. Lo miré unos minutos. Eran números, transferencias, gráficos, pero para mí era más, el registro de mi propia anulación. Rasgué hoja por hoja con calma, como quien cierra un capítulo con sus manos. Cuando terminé, sentí el pecho ligero. Ya no quedaba rastro de la mujer que un día aceptó ser invisible para mantener a los demás en pie. Ahora, quien se mantenía firme, era yo. Desde entonces dejé de preguntarme si Bianca volvería algún día arrepentida de verdad. La respuesta dejó de importar, porque comprendí que lo más liberador no era verla reconocer sus errores, sino reconocer yo misma lo que permití, lo que toleré y lo que, finalmente, decidí interrumpir. Nadie me obligó a renunciar a mí misma. Lo hice pensando que era amor. Pero hoy entiendo que el amor verdadero también sabe decir no, poner límites, alejarse cuando no hay reciprocidad. Y fue solo cuando me alejé que empecé, de verdad, a existir como mujer. No como madre, ni como salvadora, como Marta. Lo que quedó tras la caída fue lo que siempre estuvo aquí, pero que nunca había mirado de frente. Mi fuerza. No la fuerza que se admira por fuera, sino la que se forja en la soledad, en los silencios no elegidos, en las noches en que el único sonido es la propia respiración, intentando sostenerse. Y hoy, con todo más en calma, sé que no perdí. Me encontré. Sufrí, sí. Fui humillada, traicionada, olvidada, pero también fui valiente, porque para romper con una vida entera de obediencia afectiva se necesita coraje.
Y si alguien aún duda de quién soy, solo tiene que mirar a mi nieta. Ella es la respuesta. Semanas después, recibí una carta del colegio de Sofía, agradeciendo la excelente formación familiar que demostraba. Decían que era madura, amable, resiliente, y que destacaba no solo por su inteligencia, sino por su actitud. Sonreí sola al leerlo, no porque creyera que todo mérito era mío, sino porque sabía lo que había detrás de esa niña firme. Venía del caos, de la frustración, de la mentira, pero también del regazo que se mantuvo abierto cuando todos los demás se cerraron. Esa carta no fue solo un elogio, fue una reparación silenciosa, como si el mundo dijera, debí hacer lo correcto, incluso cuando nadie más lo vio. Un domingo por la mañana fui sola a la feria. Paseé con calma entre los puestos, elegí verduras frescas, tomé caldo de caña con limón. La señora de los pasteles me reconoció y preguntó por mi nieta. «Está estudiando fuera», respondí con discreto orgullo. Ella sonrió y dijo, «Usted tiene suerte y coraje». Asentí con la cabeza, pero pensé, no es suerte, es decisión. Porque después de todo lo vivido, aprendí que el coraje no ruge. Es una elección silenciosa. Es mantenerse en pie cuando todo alrededor grita que te rindas. Y ahora, con cada paso por el barrio, sentía esa fuerza en mi cuerpo. Existo. Y por fin, soy suficiente. Tiempo después llegó a mis manos un sobre sin remitente. Dentro, una foto antigua. Yo, Bianca y Sofía en un parque, sonriendo como si nada pudiera tocarnos. Al dorso, una sola frase con bolígrafo azul. «Perdóname por todo». Reconocí la letra de mi hija de inmediato. Sostuve la foto varios minutos con un nudo en la garganta. No lloré, no sonreí, solo sentí, porque a veces, la disculpa más sincera viene sin punto final, sin exigir respuesta. Fue poco, es cierto, pero fue algo. Y supe que, para Bianca, admitir eso ya era toda una montaña. Guardé la foto en una cajita donde pongo lo que me importa, pero aún no sé cómo procesar. Está junto a notas de Sofía, apuntes míos y pequeños objetos con carga afectiva. No es un altar ni un escondite. Es solo un espacio para recordar que la vida es por capas y que no todo necesita resolverse de inmediato. A veces basta aceptar que hay heridas que no cierran perfectamente, y está bien. La presencia del dolor no anula lo conquistado. Vivir esto me enseñó que la dignidad no depende de un final feliz, sino de cómo decidimos quedarnos en pie con el corazón hecho pedazos. En la última videollamada con Sofía, me presentó a su nueva amiga del intercambio, una chica de rasgos latinos y acento marcado. Reían juntas, hablaban a 1000 por hora, mezclaban idiomas, y yo apenas alcanzaba a entender, pero no importaba. Solo ver ese brillo en los ojos de mi nieta ya era suficiente. Al despedirnos dijo, «Abuela, tú eres mi raíz, pero ahora estoy extendiendo mis alas». Cerré la llamada con el corazón rebosante, porque no hay regalo mayor que ver a alguien volar segura sabiendo de dónde viene. Y si yo fui ese suelo firme para ella, entonces todo mi silencio, todo mi dolor, valió la pena. Tras colgar me quedé un rato mirando al vacío, en silencio. No era tristeza. Era una paz que solo quien ha vivido la guerra conoce. Por la ventana, el sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y dorado. El tiempo no se detiene, pensé. Y tal vez eso sea una bendición, porque no deja que nos atrapen en lo que fuimos, por más poderoso que haya sido. Me levanté, encendí las luces, puse una música suave y fui a preparar la cena. Simple, como siempre, pero con gusto, porque ahora cada pequeño gesto lleva una certeza que jamás quiero olvidar. Merezco estar bien. Los días siguientes transcurrieron en esa nueva rutina serena. Empecé a dar paseos más largos, me inscribí en un curso de costura creativa en el centro comunitario y hasta acepté la invitación de Marina para ir al cine. Pequeñas cosas, pero que me devolvían la sensación de presencia. Ya no era la mujer que se borraba para caber en la vida de los demás. Ahora ocupaba mi espacio con ligereza y merecimiento. Las heridas seguían ahí, claro,
De vez en cuando dolían un poco, pero ya no huía de ellas. Aprendí a dejarlas doler un instante, y luego pasar, como cualquier herida que necesita sentirse para sanar de verdad. Una noche de sábado me senté con un cuaderno nuevo y escribí mi nombre completo en la primera página. Marta Leclerc. Lo miré con cariño, como quien reencuentra a alguien querido tras largo tiempo sin verse. Abajo anoté una frase sencilla. Sobreviví siendo quien soy. Era verdad. No tuve que transformarme en otra persona para liberarme. Solo dejé de permitir que me moldearan. Cerré el cuaderno, me hice un té y salí a la terraza a escuchar los grillos. No había público, no había aplausos, pero había paz. Y eso, en ese momento, era todo lo que necesitaba. Recibí un correo del colegio de Sofía. Un profesor felicitaba su desempeño en un seminario sobre valores familiares y superación. Según él, habló con rara madurez, conmovió a sus compañeros y recibió una ovación. Al final escribió: «Es evidente que esta niña tiene bases sólidas». Leí eso con los ojos llenos de lágrimas, porque sabía el precio de esas bases. Sabía las noches sin dormir, las lágrimas ocultas en la almohada, los noes que dolieron más a mí que a ella. Y aún así, valió la pena. Ver esa semilla germinar, lejos del suelo tóxico que casi la hunde, fue la mayor recompensa que la vida me pudo dar. Más tarde imprimí ese correo y lo pegué en la nevera, junto a un dibujo suyo que decía: «Abuela, tú eres mi fortaleza». Ese rincón se volvió mi pequeño altar sin querer. Nada religioso, solo un recordatorio de que resistí, de que no enloquecí, aunque quisieran demostrarlo, de que no me quebré, pese a las veces que me doblaron, y sobre todo, de que no estaba sola, porque Sofía era prueba viviente de que, cuando hacemos lo correcto, aunque con miedo, el tiempo alinea las cosas, no siempre como queremos, pero casi siempre como merecemos. Otro día, en la parada del autobús, encontré a una señora. Conversamos, y me contó que sus hijos la presionaban para que entregara la casa donde vivía. Dicen que es para facilitar mi vida, pero siento que hay algo más. La escuché con atención, con ese nudo antiguo en la garganta volviendo. Tomé su mano con ternura y dije: «Si algo dentro de ti desconfía, hazle caso. A veces, lo que llaman cuidado es solo control disfrazado». Me miró en silencio, como si esas palabras fueran justo lo que necesitaba oír. En ese instante comprendí que mi historia, pese a todo el dolor, podía ser faro para otras mujeres perdidas en el mismo mar. Regresé a casa en silencio. Pensé en cuántas veces, a lo largo de mi vida, dejé de escucharme para complacer a los demás. Cuántas veces creí que ser buena significaba borrarme. Y ahora, al mirar todo lo vivido, no me siento arrepentida. Me siento despierta. Hay heridas que aún arden, sí, pero ya no sangran. Y cada vez que encuentro a una mujer que muestra coraje silencioso, me reconecto con algo más grande. Esa fuerza invisible que nos une cuando elegimos no callarnos. Y hoy, por fin, yo no me callo más. La semana pasada hice un pastel sencillo y lo llevé a casa de Marina, donde se reunían algunas mujeres del curso de costura. Nos reímos, compartimos historias, y varias soltaron dolores que yo conocía bien. En un momento, una de ellas dijo: «Hablas con tanta firmeza, parece que ya lo has vivido todo». Sonreí y respondí: «No he pasado por todo, pero lo que he vivido me enseñó a no aceptar jamás nada a medias». La frase quedó flotando en el aire, pesando el ambiente por un segundo, hasta que otra mujer añadió: «Eso debería estar escrito en alguna pared». Nos reímos, pero en mi interior supe que ya estaba escrito en mí. De regreso a casa, con el viento rozando mi rostro y el sol ocultándose tras los edificios, me di cuenta de que mi historia no tenía un final, sino un punto de inflexión, y no ocurrió el día de la cena, ni cuando cancelé los pagos, ni cuando Bianca salió por la puerta. El verdadero cambio fue cuando elegí no abandonarme más, cuando decidí que mi voz importaba, aunque temblara, cuando comprendí que merecía ser escuchada, no grabada a escondidas. Y si hoy camino con más ligereza, no es porque todo se haya resuelto, sino porque, al fin, me reconocí completa. Y eso, nadie me lo puede arrebatar.